Depende del punto de vista, como el de los judíos ortodoxos que han hecho del Talmud su pan de cada día, interrogándose sobre la mínima de las paradojas de la Biblia. ¿Adán, que no tiene padres, tiene ombligo? ¿Los peces escaparon del diluvio universal? ¿Por qué los ángeles de Jacob necesitan una escalera? Y si Dios pudo crear el mundo en 6 días, ¿por qué no lo habría podido hacer en 1 o incluso en 1 hora, o mejor, en un instante? Otro tipo de adivinanzas, en resumen, porque con el pretexto de comprender la Biblia, el Talmud la cuestiona desde todos los puntos posibles. El Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, historias y leyenda. Hay 2 versiones, el Talmud de Jerusalén, firmado en Tiberias, y el Talmud de Babilonia, sellado en el siglo VI. Ambos fueron redactados tras varios siglos por generaciones de sabios de muchas academias rabínicas de la antigüedad. El judaísmo considera al Talmud como la tradición oral, mientras que la Torá, el Pentateuco, es considerada como la tradición escrita. Tradicionalmente sus contenidos son clasificados en 2 grandes categorías, Halajá y Agadá. La Halajá es el código legal de la ley judía y la Agadá cuenta historias de vida según dicha ley y por ende tiene un carácter exegético, homilético, ético o histórico. El Talmud es la enciclopedia que recopila las enseñanzas de la Torá oral. La Torá oral es todo lo que explica la Torá escrita, lo que se recibió desde Moisés en adelante. Moisés explicó todo y los sabios recibieron lo que Moisés explicó y fueron transmitiéndolo a las generaciones siguientes. Y después fueron deduciendo otras cosas a partir de las leyes de Moisés, porque Moisés enseñó 13 reglas para deducir todo lo que él no enseñó directamente. Hay que deducirlo a partir de esas 13 reglas. Por ejemplo, Jacob Neusner, erudito judío, describe cómo pudieran sentirse las personas que leen el Talmud por primera vez. Empezamos con la impresión de que nos hemos unido a una conversación que comenzó hace mucho tiempo, sobre asuntos que no logramos entender. Nos sentimos como si estuviéramos en la sala de espera de un lejano aeropuerto. Comprendemos las palabras sueltas que llegan a nuestros oídos, pero no logramos captar lo que en realidad quiere decir la gente, ni cuáles son sus verdaderas preocupaciones. La urgencia que se manifiesta en sus voces nos deja especialmente perplejos. Luego añadió, la Mishnah no tiene un punto de partida lógico y definido, y concluye de forma repentina. Bienvenidos amigos de Pixelando la Historia. Hoy consideraremos el Talmud, la Mishnah y cómo redefinió el judaísmo. Daniel Jeremy Silver, en su libro intitulado Historia del judaísmo, califica la Mishnah, núcleo central del Talmud, como texto constitutivo del judaísmo rabínico. Es más, afirma, se reemplazó la Biblia por la Mishnah como principal libro de texto de la educación judía. ¿Por qué revestiría tanta importancia un libro con un estilo tan impreciso? Una respuesta parcial se halla en estas palabras de la Mishnah. Moisés recibió la Torá desde el Sinaí y la transmitió a Josué, Josué a los ancianos a los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. La Mishnah afirma que recoge información dada a Moisés en el monte Sinaí, una sección no escrita de la ley que Dios dio a Israel. Se llegó a ver a los hombres de la Gran Asamblea, conocida posteriormente como el Sanedrín, como parte de una larga sucesión de sabios eruditos que transmitieron ciertas enseñanzas de forma oral de una generación a otra, hasta que finalmente se pusieron por escrito en la Mishnah. Pero, ¿se atiene a los derechos tal argumento? En realidad, ¿quién escribió el Talmud y la Mishnah? ¿Y por qué? ¿Recibió su contenido Moisés en el Sinaí? ¿Tiene significado para nosotros hoy en día? Durante el tiempo de la redacción del Antiguo Testamento,
no existía la creencia en una ley oral divina dada a Moisés además de la ley escrita. Muchos siglos más tarde, fueron los fariseos quienes, como colectividad judía, elaboraron y fomentaron este concepto. En el siglo I de la Era Común, los saduceos y otros judíos se opusieron a esta enseñanza no bíblica. Sin embargo, mientras el Templo de Jerusalén fue el centro de la adoración judía, la cuestión de una ley oral era de interés secundario. La adoración en el templo daba forma y cierto grado de estabilidad a la existencia del pueblo judío. Sin embargo, en 70 de la Era Común, la nación judía se enfrentó a una crisis de dimensiones inconcebibles. Las legiones romanas destruyeron Jerusalén y más de 1 millón de judíos perdieron la vida. El templo, centro de su vida espiritual, dejó de existir. Era imposible vivir con arreglo a la ley mosaica, que exigía sacrificios y servicio sacerdotal en el templo. La piedra angular del judaísmo había desaparecido. Adin Steinsaltz, erudito talmudista, escribe: la destrucción en el año 70 después de Cristo había convertido en una necesidad urgente la reconstrucción de toda la vida religiosa. Efectivamente, la reconstruyeron. Esta literatura concreta nació a lo largo de los siglos como fruto de la actividad docente, exegética y recopilatoria de los escribas y rabinos, y tomó la forma de textos relacionados con aspectos legales, llamados halajá, o histórico-teológicos, llamados Ágada. El intento de sistematizarlos por temas es la base de la Misná, la Tosefta y los 2 Talmudes, obras que pueden agruparse bajo el epígrafe de literatura talmúdica. Esta no constituye la totalidad de la literatura rabínica, compuesta además por el Midrash y los diversos Targums, pero sí la parte más relevante. De hecho, la base nuclear del Talmud es la Misná. Esta constituye el código más antiguo de la ley judía extrabíblica que ha llegado hasta nosotros, aunque contamos con antecedentes en textos como las reglas de Qumran y el rollo del templo. La Misná se encuentra dividida en 6 órdenes, que a su vez se subdividen en 60 tratados, aunque en las ediciones impresas aparecen como 63, ya que los llamados Baba Kama, Baba Meshia y Baba Batra son independientes, al igual que Sanedrín y Makot. Cada tratado, a su vez, aparece dividido en capítulos y párrafos. El lenguaje de la Misná es un hebreo posbíblico, mishnaico, y su contenido es halágico, casi en su totalidad. Con la excepción de las Midot y Avot, la Agadá solo aparece de forma esporádica. Aún antes de que el templo fuera destruido, Yohanan ben Zakkai, respetado discípulo del caudillo fariseo Gilel, recibió permiso de Vespasiano, que poco después sería emperador, para trasladar el centro espiritual del judaísmo y el Sanedrín de Jerusalén a Yavnia. Steinsaltz indica respecto a Yohanan ben Zakkai: después de la destrucción de Jerusalén y del templo, enfrentó el desafío de establecer un centro nuevo para la gente y ayudarla a adaptarse a las nuevas circunstancias, por las cuales era necesario revertir el ardor religioso hacia otro punto. Ese nuevo punto fue la ley oral. Con el templo en ruinas, los saduceos y otras sectas judías no ofrecían ninguna opción convincente. Los fariseos pasaron a ser la corriente dominante e integraron en sus filas la oposición. Los rabís más destacados, empeñados en lograr la unidad, dejaron de llamarse fariseos, un término saturado de implicaciones sectarias y partidistas. Se les llegó a conocer simplemente como los rabís, los sabios de Israel. Con el fin de albergar su concepto de la ley oral, estos crearon un edificio espiritual mucho menos vulnerable al ataque humano que el templo. Aunque la Academia Rabínica de Yavnia, ubicada a 40 kilómetros al oeste de Jerusalén, era entonces el centro principal, otras academias que enseñaban la ley oral empezaron a surgir por todo Israel y hasta en lugares tan lejanos como Babilonia y Roma. Esta circunstancia, sin embargo, dio lugar a un problema. Steinsaltz explica: mientras todos los sabios se mantuvieron unidos y el grueso de la tarea de investigación y erudición estuvo en manos de un grupo de hombres en Jerusalén, se conservó la uniformidad de la tradición. La proliferación de maestros y el establecimiento de escuelas separadas creó una plétora de formas y métodos de expresión.
A los maestros de la ley oral se les llamaba Tanaim, vocablo derivado de una raíz aramea que significa estudiar, repetir o enseñar, y así se daba énfasis a su método de aprendizaje y enseñanza de la ley oral mediante la repetición y la memorización intensivas. Con el fin de facilitar dicha memorización de las tradiciones orales, se redujo cada ordenanza o tradición a una frase breve y concisa, formulada en la menor cantidad de palabras posible. Se procuró una forma estilizada, poética, y a menudo las frases se salmodiaban o se cantaban. Aún así, las ordenanzas estaban desorganizadas y diferían mucho de un maestro a otro. El primer rabino que dio forma y estructura específicas a las muchas y diversas tradiciones orales fue Akiva ben Yosef. Steinsaltz escribe sobre él. Sus contemporáneos comparaban su vigor para el trabajo con la actividad que despliega un campesino cuando sale al campo, reúne en su canasta todo cuanto encuentra a su paso y luego regresa a su casa con el objeto de ordenar cada especie por separado. Akiva había estudiado muchos temas desorganizados y los clasificó en categorías diferenciadas. En el siglo II, más de 60 años después de la destrucción de Jerusalén, Bar Kokhba encabezó la segunda gran sublevación judía contra Roma, y una vez más, la rebelión fue un fracaso. Akiva y muchos de sus discípulos se sumaron a las víctimas judías, cuya cantidad ascendió a casi 1 millón. Cualquier esperanza de reconstruir el templo se desvaneció cuando el emperador romano Adriano prohibió la entrada de los judíos en Jerusalén, salvo en el aniversario de la destrucción del templo. Los Tanaim, que vivieron después de Akiva, nunca habían visto el templo de Jerusalén, pero el modelo estructurado del estudio de las tradiciones de la ley oral se convirtió en su templo, su centro de adoración. La labor de consolidar esta estructura, iniciada por Akiva y sus discípulos, la continuó el último de los Tanaim, Judá Hanasí. Judá Hanasí descendió de Gilel y Gamaliel. Nació durante la época de la sublevación de Bar Kokhba y llegó a ser cabeza de la comunidad judía de Israel entre los últimos años del siglo II y los primeros del siglo III. El título Hanasí significa el príncipe, lo que muestra la posición que ocupaba ante los ojos de sus compañeros judíos. A menudo se le llama simplemente rabí, encabezando tanto su propia academia como el Sanedrín, primero en Bet Sharim y luego en el pueblo galileo de Séforis. Consciente del peligro que los futuros conflictos con Roma quizás representaran hasta para la misma transmisión de la ley oral, Judá Hanasí se propuso estructurarla de tal forma que se garantizara su conservación. Reunió en su academia a los eruditos más destacados de aquel entonces para debatir cada punto y tradición de esta ley. Las recapitulaciones de estos análisis se sintetizaron en frases increíblemente concisas conforme al riguroso modelo de la prosa hebrea poética. Estas recapitulaciones se organizaron bajo temas generales para formar 6 secciones principales llamadas órdenes, que Judá luego fraccionó en 63 secciones menores conocidas como tratados. Logrado esto, el edificio espiritual estaba completo. Hasta ese entonces, tales tradiciones siempre se habían transmitido de forma oral. Sin embargo, con el objeto de protegerlas aún más, se dio el paso final revolucionario de ponerlo todo por escrito. A esta nueva e impresionante estructura escrita que albergaba la ley oral se le llamó Mishnah. El nombre Mishnah se deriva de la raíz hebrea Shana, que significa repetir, estudiar o enseñar, y equivale al vocablo arameo Tená, del cual proviene Tanaim, término que se aplica a los maestros de la Mishnah y del Talmud. El propósito de la Mishnah no era instituir un código definitivo. Daba por sentado que el lector conocía los principios fundamentales y trataba más detenidamente las excepciones. En realidad, resumía lo que se analizaba y enseñaba en las academias rabínicas durante el tiempo de Judá Hanasí. Se suponía que la Mishnah sirviera de esbozo de la ley oral para debatirla más a fondo. Era un esquema, una estructura fundamental sobre la cual edificar. La Mishnah no revela ninguna información dada a Moisés en el monte Sinaí, sino que refleja el desarrollo de la ley oral, un concepto que provino de los fariseos. Los datos recogidos en la Mishnah arrojan cierta luz
sobre algunas expresiones que se hallan en el Nuevo Testamento y algunas de las conversaciones entre Jesucristo y los fariseos. No obstante, es necesario tener cuidado, pues las ideas que se encuentran en ella reflejan el parecer de los judíos del siglo II. La Mishná constituye el puente entre la época del Segundo Templo y el Talmud. Moisés enseñó 13 reglas para deducir todo lo que él no enseñó directamente. Hay que deducirlo a partir de esas 13 reglas. Por ejemplo, ahora hay neveras. Antes no había neveras. ¿Y cómo se hace para saber lo referente a las neveras? Por ejemplo, en el día de reposo, el Shabbat, que no se enciende fuego, cómo utilizar una nevera, muchas cosas así. Las gafas, por ejemplo, como se hace en el día de reposo, no se cargan cosas, no se llevan de un lugar a otro, y las gafas de antes se apoyaban sobre la nariz, pero no tenían
como lo que se llama patillas, lo que se sostiene sobre la oreja. Y entonces, ¿cómo se saben todas esas leyes que son cosas que no estaban en el tiempo de antes y ahora están? Se deduce a través de las 13 reglas que explicó Moisés, y así los sabios tienen la base, cómo interpretar las palabras de Moisés que no explicó directamente, y todo lo que explicó directamente se fue transmitiendo de generación en generación. Esta es la pregunta. Dos desollinadores salen de una chimenea. Uno sale completamente negro y el otro completamente blanco. La pregunta es, ¿cuál de los dos se va a lavar? Bueno, obviamente el que está todo negro, cae de cajón. Lo siento, pero tú no estás hecho para comprender lo que contiene el Talmud. ¿Y eso por qué? No reflexionas. El que salió todo negro ve que el otro está blanco y forzosamente piensa que él también está blanco. Ah, ¿quieres decir que el que está blanco ve que el otro está negro y por tanto cree que está tan negro como él? ¿Y que el que está blanco se va a lavar y no el que está negro? No, está claro que no reflexionas. El que está blanco, que se cree que está negro, ve a alguien negro que se cree que está blanco, mientras que el que está negro ve a alguien que está blanco que se cree que está negro. Sí, vale, de acuerdo. En ese caso, que no se lave ninguno de los dos. ¿Y por qué no van a lavarse? Yo me hago la misma pregunta. ¿Te haces la misma pregunta? ¿Te haces la misma pregunta? Pero a ver, ¿desde cuándo de una misma chimenea puede salir un desollinador completamente blanco y un segundo todo negro? Sí, esa es una buena pregunta. ¡Una buena pregunta! No. El Talmud no es un simple libro lleno de adivinanzas. Es algo peor que eso, o mejor. Depende de cómo se mire.